Han transcurrido 2 años desde que celebramos la entrega de premios Concordia de Alcañiz por primera vez, conmemorando el 6º centenario de un hecho trascendental para la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Continuamos nuestra andadura desde el amor a nuestra tierra, tratando de dejar a futuras generaciones un legado del que puedan sentirse orgullosas. En esta edición de 2014, los premios han correspondido a don Jesús Jaime Navarro y a don José Ramón Lasuen Sancho. Un fuerte aplauso para ellos. Para explicarnos qué valores han llevado a la Asamblea Local del Par a la concesión del Premio Concordia de Alcañiz a don Jesús Jaime Navarro, cedo la palabra a don Juan Carlos Bosque, presidente del Par Alcañiz. Juan Carlos, por favor. Hace 2 años, hace 2 años, así se oye mejor, ¿verdad? Presidente, Jesús, profesor, amigos, celebramos por primera vez los premios Concordia en 2012 para consagrar los valores de nuestros antepasados, que hace 600 años fueron capaces de cambiar el paradigma de la ciudad de Alcañiz. Aquí, en lugar de los valores que eran tradicionales en la época, ¿verdad?, del uso de la fuerza y la imposición divina a la muerte de un rey, pues aquí se consiguió hablar de pacto, se consiguió hablar de concordia. Entonces, nosotros hubiésemos deseado que estos premios los hubiese asumido alguna institución, por ejemplo el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Alcañiz, pero en ese 2012 fue imposible, las circunstancias económicas no lo permitían, entonces fue el Partido Aragonés el que asumió el reto de, por lo menos, de ser depositario de estos premios hasta que una institución decida albergarlos definitivamente, porque creemos que es un patrimonio inmaterial que merece la pena, un patrimonio de la ciudad de Alcañiz que es preciso potenciar en la medida en que podamos. Pero fijaros que estamos hablando de palabras grandilocuentes, palabras concordia, pacto, palabras troncales, importantísimas en el comportamiento humano, y sin embargo la persona que ha sido merecedora de ellas, Jesús Jaime, merecedora de este premio, pues se caracteriza precisamente por sus actos sencillos, por su humildad. Creo que es una persona que a todos nos ha llegado al corazón desde la cercanía, desde la relación humana. Yo no os voy a decir cómo es Jesús Jaime, porque todos lo conocéis perfectamente. Creo que todos conocéis de sobras a Jesús Jaime, muchos de vosotros mejor que yo, que os voy a decir. Entonces os voy a decir un poco el prisma a través del que yo veo a Jesús Jaime. Y lo voy a hacer a través de 3 anécdotas que a mí se me han quedado grabadas, ¿no? La primera de ellas fue, sabéis que la Junta Local de Carreteras, la Junta Local de Carreteras fue fundada en Alcañiz en 1841, fue por el padre Nicolás Sancho, fue refundada en 1863 y un grupo de personas decidimos volver a refundarla en 2008. Y yo llamé a Jesús Jaime porque yo pensaba que si la Iglesia en Alcañiz había estado implicada durante el siglo XIX en el desarrollo de la ciudad, incluso hasta el punto de potenciar las infraestructuras de transporte, hasta ese punto, pues ¿por qué no podía ser en el siglo XXI la Iglesia también, a través de su párroco, de Jesús Jaime, estar presente en la evolución de la ciudad, igual que lo había estado a lo largo de todo el siglo XIX? Entonces yo llamo a Jesús por teléfono, Jesús, que no le conocía de nada todavía, ¿te acuerdas, verdad, Jesús? Y me dice, pues estoy en Zaragoza. Dice, pero no te preocupes, que cuando llegue de Zaragoza yo voy. Y es así que nos conocimos, hablamos en persona por primera vez en el Salón Social de la Caja Rural en la Plaza Santo Domingo de Alcañiz. Y ahí nos reunimos todos y allí surgió la refundación de la Junta Local de Carreteras y Ferrocarriles, con la implicación del párroco de Alcañiz, que es lo que yo pretendía, que la Iglesia se implicase, pues igual que lo había hecho en el siglo XIX, como un elemento más dinamizador de la actividad social de Alcañiz. Al igual que estaban los empresarios, al igual que estaban los sindicatos, pues ¿por qué no podía estar el párroco de Alcañiz? La segunda anécdota que recuerdo fue los meses que ocupé el cargo de concejal de Cultura, que yo me propuse, en la medida en que yo pudiese, tratar de rehabilitar la torre gótica, la Torre de las Campanas de Alcañiz.
es un símbolo, es un monumento histórico de una trascendencia importantísima. Probablemente haya 3 de ese tipo en la Corona de Aragón, pues está el Miguelete de Valencia, está la torre de la Catedral del Mar de Barcelona y está la torre gótica de Alcañiz, que a mí pues me daba vergüenza ajena verla, las piedras desnudas, como pude corroborar en la visita que hicimos con Jesús Jaime y con un medio de comunicación, ver el orín de las piedras, el riego en el suelo, metiéndose entre los cimientos, la palomina ocupando más de un palmo en el suelo de la torre, y allí aprendí una cosa muy importante sobre la historia de Alcañiz, porque yo había visto la historia de Alcañiz desde la calle Mayor, y desde la calle Mayor no se entiende la historia de Alcañiz. La historia de Alcañiz se entiende desde la terraza de la torre gótica, la lucha de la ciudad recién nacida, la lucha hipotética frente al poder militar de los calatravos. Yo lo comprendí, Jesús, cuando subí a esa azotea, ¿recuerdas?, allí en la torre gótica. Y además me regalaste con una sorpresa que no esperaba, porque además me llevó a ver el tejado de la iglesia Santa María de la Mayor. Sabéis que la antigua colegiata gótica fue derruida por una bula papal de 1707 para poder construir en su lugar la magnífica iglesia que tenemos ahora, que en un principio pues pretendían que fuese una catedral, ¿verdad?, los alcañizanos. Tiene unas dimensiones de hecho catedralicias. Y tú me regalaste con el paseo por el tejado, entre las bóvedas y la techumbre. Allí pasamos por encima de los muros, vimos el foso que hay de la torre derecha y me quedé impresionado, de tal manera que una de las cosas que yo llevo desde entonces en la cabeza es que creo que el principal punto turístico visitado en Alcañiz sería un recorrido por el tejado de la iglesia. Yo ya sé que tú piensas que eso es muy difícil, pero yo creo que se puede hacer. Y de ello pues lo intentaremos en el futuro, no te preocupes. Y la tercera anécdota que tengo, que recuerdo yo de ti, es una entrevista. En esa no participé yo directamente, pero fue una entrevista que te hicieron en televisión, en la cual pues era acerca de los nombres de las personas fallecidas durante la Guerra Civil en la fachada de la iglesia. Y ya sabes que cuando hablamos de la Guerra Civil en esta España, pues no se hace desde un punto de vista historiográfico, sino que se hace con el corazón o desde un punto de vista político. La gente se comienza a calentar, se excita. Entonces yo oí la reflexión que hizo Jesús Jaime, la forma, el tono suave, moderado, y me impresionó. Me impresionó mucho las reflexiones que tú hiciste aparte de ese tema, sobre todo porque me ayudaron a comprender que lo importante, que los valores están por encima de la ideología, que yo prefiero ser amigo de una persona que tenga valores a ser amigo de una persona que tenga mi misma ideología. Eso creo que es muy importante, los valores de las personas. Yo, Jesús, simplemente para finalizar, porque el homenajeado es él, yo simplemente te quiero decir que yo sé que una parte de tu corazón fue contigo a Zaragoza en 2013, pero una parte de tu corazón muy importante se quedó aquí en Alcañiz, con todos nosotros. Y en el Bajo Aragón, porque aquí hay muchas personas. Tú fuiste párroco, como ahora nos dirá Pilar, de varias poblaciones en el Bajo Aragón, conoces perfectamente esta tierra. Y ese es el motivo por el cual te concedemos este premio, por la universalidad de tus valores, desde la sencillez, la universalidad de tus valores. Muchas gracias por ser como eres, Jesús, y por habernoslo enseñado. Jesús Jaime Navarro nace en Mezalocha, Zaragoza, el 14 de septiembre de 1953. Cursó bachiller y estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Casablanca. Estudió en Roma, en la Academia Alfonsiana de la Facultad de Teología Moral de la Universidad Pontificia Lateranense y se licenció en Teología Moral en 1979. Fue ordenado diácono y ejerció 3 meses el ministerio diaconal en la Fresneda. Fue ordenado sacerdote y nombrado párroco de la Fresneda, La Portellada, Torre del Conte y Ráfales, desde el año 1979 a 1984.
párroco de La Cerollera, desde el 82 al 84, párroco de Cariñena, desde el año 1984 al 95, párroco de Codos, Zaragoza, desde 1989 a 1995, párroco de Alcañiz, desde 1995 al 2013 y párroco de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza en 2013, donde sigue ejerciendo en la actualidad. Durante estos años ha pertenecido en diversas ocasiones al Consejo Presbiteral, formando parte de la Comisión Permanente del mismo. Pertenece al Consejo Diocesano para Asuntos Económicos y al Colegio de Consultores de la Diócesis. Ha ejercido como profesor de moral en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, como profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Nuestra Señora del Pilar, profesor de religión en el Instituto Joaquín Costa de Cariñena y profesor del Centro de Profesores de Alcañiz. Ha sido animador del equipo de monitores de tiempo libre de la Asociación Juvenil Las Viñas, del Arciprestazgo Cariñena Muel, y animador del equipo de monitores de tiempo libre del Campamento del Bajo Aragón. Jesús Jaime, por favor, levántese. Entrega el Premio Concordia 2014, don Juan Carlos Bosque. Un aplauso. Bueno, me dijo Juan Carlos que tenía que decir algunas palabras. Simplemente expresaros que cuando me llamó me cogió en un momento un poco especial porque me disponía a salir para acudir al entierro de un gran alcañizano, Luis Betés, que él hubiese sido el bien merecedor de este premio, porque es verdad que reunía todos estos valores por el cual podía ser merecedor. En aquellos momentos me resultaba un poquitín extraño. Por un lado, esa mezcla de agradecimiento, que es verdad que se acuerden de ti, pero por otro lado me ponía así un poco embarazoso porque yo no había recibido ningún premio así y pensaba que lo que he hecho simplemente es pues lo que tengo que hacer, que simplemente es desarrollar esos dones, esas pequeñas cualidades que Dios ha puesto en mí. Y le dije que lo pensaba, porque lo primero que me salió es que no aceptaba. Pero al día siguiente, en uno de los grupos de la parroquia en los que compartimos la vida, los proyectos de vida, hubo una de las personas que enseguida me dijo, dice, mira Jesús, te tienes que dejar querer. Y bueno, pues me dejo querer. Y en este sentido, pues es unas expresiones que están ahí y que, bueno, pues forman parte, y en estos momentos, pues agradecido, pues recibo este premio, que por otro lado también querría compartirlo con todos vosotros, porque yo lo he dicho muchas veces, a lo mejor así, predicándolo en entierros o en bodas. Yo estoy convencido de que cada persona somos un poco esos retazos de cariño que hemos sido recibidos en la vida, empezando por nuestros padres, o nuestros hermanos, las personas que hemos tenido, pero todas las personas con las que hemos convivido han dejado esa huella, de tal manera que lo que somos es también fruto de ellos. Por lo tanto, este premio también es fruto vuestro, porque vosotros me habéis ayudado. Los compañeros, Antonio, Jesús Antonio, lo recuerdo aquí porque también hay muchos que lo recordamos, hace poco, hacía los 4 años que nos dejó. José, otros compañeros que han estado, pero también tantas personas que hemos colaborado juntos en la parroquia, en el campamento o en otros ámbitos, de alguna manera es vuestro. Y simplemente deciros que es verdad, yo también aprecio y valoro y creo que es conveniente que todos nos esforcemos en seguir trabajando por una cultura del diálogo, de la comprensión, de la concordia. En estos momentos a veces difíciles, tensos, el Papa Francisco nos insiste mucho de que la paz solamente la lograremos mediante el diálogo social. Hay que hablar y hay que dialogar con todos. Hay que dialogar con la sociedad, hay que estar presente, hay que dialogar incluso con aquellos que aparentemente son contrarios a nuestras ideas, pero también tienen su punto de verdad, también tienen su punto, y cuando somos capaces de unir todo eso es cuando vamos construyendo y vamos haciendo ese futuro donde todos nos sentimos a gusto y bien. Y en estos momentos nuestra sociedad sigue necesitando todo eso. Pues bueno, que sigamos esforzándonos todos en esa tarea, en ese mensaje. Bueno, agradeceros a todos vuestra presencia. He visto caras de la Fresneda, he visto caras de Ráfales.
del pueblo también, Mari Carmen, que no te había visto, Mari Carmen, me alegro. Y gracias a todos vosotros. Muchas gracias, Jesús, por sus palabras. Bueno, vamos con usted. El profesor Lassuén fue actor principal de la transición democrática española. Este periodo de la historia de nuestro país supuso un cambio de una magnitud similar a la que aconteció en Alcañiz en el siglo XV. Para explicar cómo participó el profesor Lassuén en el desarrollo de estos acontecimientos históricos recientes, cedo la palabra a nuestro presidente, el señor don José Ángel Biel. Por favor. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Yo voy a empezar con una previa, un preámbulo para tranquilidad de Juan Carlos Bosque. Es muy sencillo. Decía, hasta que una institución se haga cargo de estos premios. Ninguna institución tiene más corazón que el Partido Aragonés. Ninguna institución. Empecemos así. Es decir, hay que reivindicar la vida de los partidos políticos y no pensar que porque las instituciones no se hagan cargo de ciertas cosas es que los partidos políticos, y especialmente el que yo me hondo en representar en este preciso momento, es una institución. Con lo cual, tranquilo, Juan Carlos, que seguiremos haciéndonos cargo de los premios Concordia. Porque si alguien sabe de concordia, de acuerdo, de compromiso, de pacto y de entendimiento, es un partido como el nuestro. Y ya va siendo hora de perderle el miedo a los partidos políticos, aparte de la que esté cayendo. Pero ya lo resolveremos. Y ahora entro a la cuestión que me ha invitado aquí. ¿Qué voy a decir yo de una persona que conozco? Si dice la canción que 20 años no es nada, pues 37 es mucho. Que hace 37 años que conozco a José Ramón Lassuén. Cuando yo lo conocí por primera vez, año 77, aproximadamente, primeras elecciones generales, él encabezaba la lista posterior y iba de número 2 con él. Cuando yo conocí a José Ramón Lassuén, la primera impresión que me causó era la de una persona inquieta, desde todos los puntos de vista. Inquieta desde todos los puntos de vista. Cuando tenía que hacer negociaciones importantes para conseguir cosas para esta tierra, pues lo primero, cuando terminaba las negociaciones, había dejado tanta inquietud, en el buen sentido de la palabra, tanto esfuerzo en su trabajo, que siempre me pedía el coche y que le dejara conducir, porque así se desfogaba. Siempre ha sido así, José Ramón. Esa es una realidad. José Ramón Lassuén es un ejemplo de concordia, de compromiso y de entendimiento. Yo creo que es un ejemplo de lo que significó el político de la transición. Y me alegro, evidentemente, que se ha hecho una mención especial. Ojalá tuviéramos en este momento muchos políticos como José Ramón Lassuén. Yo creo que si no salimos de esta, será porque posiblemente no tenemos hoy en España tantos políticos del calibre como José Ramón Lassuén. Hace falta personas que entiendan que la política es el arte de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría. Y que todos aquellos que no sean capaces de entender la política como el arte de llegar a acuerdos en beneficio de la mayoría, no tendrán muchas oportunidades para hacer cosas en Aragón. La segunda impresión que me causó José Ramón Lassuén es que es una persona muy ordenada, muy trabajadora y muy organizada. No se acordará de lo que voy a decir ahora, pero una de las primeras iniciativas que tuvo fue reunirnos en Madrid en un edificio que hay en la Avenida de América, antigua autovía de Barajas, el edificio Casas Blancas, creo que le llamaban. Nos metió en un despacho, a los que entonces éramos candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, cogió un paquete de folios y en 2 horas organizó la campaña electoral, que nos llevó al éxito el 15 de junio. Los 237 pueblos que había en Teruel y que sigue habiendo en Teruel, los puso uno por orden alfabético y nos dijo cómo teníamos que hacer los actos y qué rutas había que hacer. 2 horas de organización. A mí eso me causó un impacto, porque yo, un recién llegado a esto de la política, me encontré con una persona ordenada, trabajadora, con folios en blanco, como hay que trabajar, mis queridos amigos.
con folios en blanco, porque la única manera es dejar que el cerebro exprima lo que tiene dentro y lo ponga en un folio, y empezó a escribir desde Ababó a la Zoma. No me equivocaba, era el orden alfabético. Desde Ababó a la Zoma. Y en 2 horas, igual fueron 2 horas y media, José Ramón, hiciste evidentemente, no digo un programa electoral, porque eso ya lo tenía en la cabeza, luego nos reuníamos aquí en el Parador de Alcañiz bastantes días para perfilar un programa electoral. En algunos ambientes rompedor. Yo me acuerdo de un día que me dice, vamos, tenemos que ir al Barracín. Estaba Cruz Martínez Esteruelas, entonces había sido ministro de Educación, que había sido consejero nacional del movimiento, estaba reunido con las señoras en el Hotel Azagra de Alcañiz. José Ramón y yo tuvimos que dar un mitin en la plaza de Albarracín. Cogimos un micrófono que no sé si funcionaba muy bien, desde luego funcionaba mucho peor que este, que funciona estupendamente, y me dijo, tienes que hablar me parece que me dijo que tenía que hablar algo del divorcio. Digo, José Ramón, que me matan en Albarracín. Que me matan, que estas cosas tan modernas, en el año 1977 hay que andar con pies de plomo. Fijaros si había que andar con pies de plomo, que en los actos nunca poníamos la palabra mitin, poníamos acto electoral. ¿Recuerdas? Acto electoral, nunca ponía la palabra mitin. Bueno, José Ramón Lasuen era una persona inquieta, una persona con una cabeza especial y una virtud que para mí es lo esencial de un político. Una persona que debatía, la persona que mejor he visto yo debatir en mi vida. ¿Dónde? Pues en la Asamblea de Parlamentarios que empezamos el 10 de julio del año 1977, en las asambleas de parlamentarios que nos reuníamos los diputados y senadores para empezar a hablar del Estatuto de Autonomía, de la autonomía de Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, era un polemista extraordinario, extraordinario. Era tan buen polemista. Yo aprendo mucho de gente que debate, que polemiza, casi tanto como de los libros. Yo recomiendo a los de mi partido que lean más. Lo habéis oído más de una vez, sobre todo en estos tiempos. Pero personas como José Ramón Lasuen, que debate, y evidentemente porque sabe y porque evidentemente llega a acuerdos. Había que verlo debatir. Yo me quedaba embelesado. Yo en esas asambleas hablaba menos. Estaba recién llegado, pero me fijaba mucho. Y era una realidad. ¿Y qué consiguió José Ramón Lasuen? Pues voy a decir una cosa que no conocéis algunos de vosotros, que para mí es una de las actuaciones más importantes que ha hecho José Ramón por Aragón. Y es que consiguió que la 4ª región de España en declarar Estado preautonómico, perdón, un ente preautonómico, fue Aragón. La primera comunidad autónoma que se constituyó como ente preautonómico, llamarle como queráis, preconstitución, fue el País Vasco. Tenían partidos, evidentemente, de opción territorial. La segunda fue Cataluña. La tercera fue Galicia, supongo que por eso del idioma. El 16 de marzo del año 1978 se publicó el Real Decreto Ley de creación del ente preautonómico de Galicia, la Xunta de Galicia. Y 24 horas después, el 17 de marzo del año 1978, se creó la Diputación General de Aragón preautonómica. Gracias al polemista y a la persona con ideas y al impulsor de esa idea que fue José Ramón Lasuen. Si alguien cree que fueron otros los que consiguieron que Aragón fuera la 4ª comunidad autónoma de España, se equivoca. Fue José Ramón Lasuen Sancho. Lo digo como lo pienso. Hizo por Aragón esa cosa importante. Y a los que les gusta la historia, y sobre todo a Juan Carlos, voy a recordar que el concepto de Aragón como institución jurídica, Diputación General de Aragón, no existía en el Boletín Oficial del Estado desde los decretos de nueva planta, de 1704, 5, 6, depende de los decretos que se utilicen. Desde 1700 y pico, que desaparecieron los fueros de Aragón, las instituciones aragonesas, Aragón como entidad jurídica no existía en el Boletín Oficial del Estado. Y el 17 de marzo del año 1978, un Real Decreto Ley creó la Diputación General de Aragón. Hizo una segunda cosa, quizá me afecta muy personalmente, José Ramón Lasuen, y es que me propuso para secretario general del ente preautonómico.
que te lo agradezco mucho, porque a partir de esa fecha es que no he parado. No he parado desde el 17 de marzo, para ser exacto, desde abril del año 1978, de tratar de impulsar el concepto de autonomía. Y ahora, cuando estábamos antes comentando aquí, le decía que el que es causa de la causa es causa del bien causado. Esto se puede decir también en latín, pero yo hice ciencias. El que es causa de la causa es causa del bien causado. Bueno, pues el que generó que Aragón tuviera autonomía y se la creyeran los aragoneses, yo no sé si ahora se la creen tanto, pero el que consiguió eso, pues también podemos decir que fue causa de la causa del bien causado, por ejemplo, de Motorland, ya que estoy en Alcañiz, porque si Aragón no hubiera tenido autonomía, Motorland no existiría. Esta es la realidad. A ver si nos metemos esa idea en la cabeza. Porque como no nos metamos esa idea en la cabeza, evidentemente perderemos. Una persona con ideas, una persona organizada, una persona que ha hecho mucho por esta tierra, para mí creo que eso es un emblema fundamental, y una persona a la que yo le pido que no se retire de la política, que siga escribiendo como lo hace, que siga escribiendo, que siga diciéndonos si es verdad que estamos ya fuera de la crisis, no hace falta que nos lo digas luego, porque ya me imagino que no. Es decir, que siga siendo como eres, José Ramón, que además vives aquí, te has venido a vivir a Alcañiz, aquí estás comprometido con esta tierra y yo creo que quiero que sigas así, José Ramón. Yo de verdad te tengo un especial aprecio porque me diste también esa posibilidad y me vais a perdonar porque como ya estoy de camino de la retirada, pues ya sabéis que hay 3 personas que nunca mienten, los niños, los locos y los que nos vamos a jubilar. Ya veremos, ¿eh? Ya estudiaremos esa situación con calma cuando llegue el momento. Pero bueno, yo creo que me diste una oportunidad y creo que no te equivocaste. José Ramón, creo que no te equivocaste. Yo al menos me he dejado la piel por esta tierra, he intentado hacer lo que he podido. No siempre nos han apoyado, no siempre hemos sido capaces de transmitir a la opinión pública lo que realmente sentimos por Aragón y yo creo que en definitiva me diste la oportunidad de poder trabajar por esta tierra, algo que no podíamos ni imaginar. Cuando se creó la UCD, José Ramón, tú sabes que había personas que decían, bueno, hay que hablar de autonomía. Si te acuerdas, hay que hablar, bueno, pues fíjate si hay que hablar de autonomía. Aragón tiene una historia milenaria, Aragón es una comunidad histórica que es más que nacionalidad y que nación. Comunidad histórica es un término que me gusta más, porque para ser comunidad histórica hay que vivir en común 1000 años como poco. Para ser nación te hacen por decreto, pero para ser comunidad histórica tienes que vivir juntos al menos 1000 años, que es lo que llevamos juntos en esta tierra, no evidentemente los que aquí estamos, pero más o menos en esa línea. Y eso es lo que yo quería decir, José Ramón, gracias porque vas a seguir escribiendo, vas a seguir trabajando, vas a seguir creyendo con esta tierra. Es verdad que José Ramón, cuando acabó esa etapa, pues no siguió la etapa de la autonomía. Si hubiera seguido la etapa de la autonomía, yo creo que Aragón estaría de las primeras comunidades autónomas. Que no estamos mal del todo, para lo que evidentemente está cayendo, pero bueno. Y por último, para terminar, el tema de Aragón lo acabo de decir, el tema de concordia, consenso, acuerdo, compromiso es esencial en estos tiempos. No se puede cambiar la Constitución del 78 sin haber una clase política que sea capaz de hacerlo. Eso se puede cambiar. O la inventamos, o la pasamos por la escuela, o tendréis que escribir más algunos para dar algunas normas para que entiendan cómo se hace una transición, cómo se hace una Constitución del 78. Defender la Constitución del 78, que es el origen de la autonomía de Aragón, además de la historia y además de la propia identidad de esta tierra, pero defender la Constitución del 78. Y hasta que no tengáis la seguridad que hay en lo que denominamos, mal denominada, clase política, hombres y mujeres, de lo suficientemente generosos, lo suficientemente desprendidos, lo suficientemente inteligentes y leídos, en el mejor sentido de la palabra, para impulsar este país hasta adelante, no os fiéis. No os fiéis, porque mientras eso no se dé, cualquier cosa que se haga no saldrá bien.
En fin, yo creo que he intentado lo mejor que he sabido transmitir. Desde el punto de vista económico, yo ya sabes, José Ramón, que entiendo poco. Eso, leo lo que tú me mandas, digo lo que me dice José Ramón en el tema de la economía, pero yo de economía hasta en mi casa la lleva mi mujer. O sea, que en esto de la economía entiendo poco, pero me fío de José Ramón Lasuel en esto y en todo. Gracias, José Ramón, por ser como eres y sobre todo mi felicitación al Comité Local de Teruel y a su presidente, de Alcañiz. Es que a mí me hicieron en Alcañiz y nací en Teruel, que es verdad lo que acabo de deciros. A mí me engendraron en Alcañiz y nací en Teruel. El certificado de matrimonio de mis padres viene fechado domicilio Alcañiz. Se casaron en el 45 y nací en el 46. Pues evidentemente, ¿dónde me hicieron? En Alcañiz. ¿Dónde he nacido? En Teruel, que me equivoqué a veces de sitio. Tampoco creo que sea grave desde ese punto de vista. Gracias, mis queridos amigos, y gracias, Juan Carlos, por haber sido. Y mi felicitación a Jesús, que si no me he equivocado, eres el párroco de las heroínas de Zaragoza. ¿Sí? ¿Es así? Pues muy importante, ¿eh? Las heroínas de Zaragoza, que parece que se nos olvida. ¿Es así? Eres el párroco de la iglesia del Portillo, donde están enterradas las heroínas de los sitios de Zaragoza. Me dice que no, claro que sí, me está diciendo que sí. No me confundas, Berta. No me confundas, Berta. Eso es verdad, es un pequeño detalle simbólico, pero en esta tierra las identidades no sobran. Yo creo que recordarlo tampoco viene mal. Nada más y muchas gracias. Don José Ramón Lasuen Sancho nació en Alcañiz el 20 de noviembre de 1932. Se licenció en Economía por la Universidad de Madrid en 1954 y se doctoró en Economía por esta misma universidad en el 59. Cursó estudios de posgrado en The London School of Economics y es máster in Economics por la Universidad de Stanford, California, Estados Unidos, en el 57. Fue catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona entre el 60 y el 66 y de esta misma especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid entre el 68 y el 67. Fue director del Departamento de Teoría Económica de la UAM entre el 69 y 76 y también a partir del 94. También fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales del 68 al 73. En la Administración Pública desempeñó los cargos de consultor del Plan de Desarrollo, jefe del Gabinete Técnico del Secretario General de la Presidencia del Gobierno en el año 65 al 67, subdirector de Urbanismo y Planificación Regional del 62 al 63. En UCD fue asesor económico del presidente del Gobierno desde el año 1979 a del 77 al 79 y asesor para temas económicos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona y los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Comercio. Fue diputado por Teruel de la legislatura constituyente en el Grupo Parlamentario Mixto desde el año 1977 al 79. Diputado por Barcelona en el Grupo Parlamentario Popular del Congreso en la segunda legislatura, del 82 al 86. Diputado por Zaragoza en el Grupo Parlamentario del CDS en la tercera legislatura, desde el 86 hasta el 89. Y diputado por Murcia en el Grupo Parlamentario del CDS en la cuarta legislatura, desde el año 89 al 93. En el campo privado fue asesor económico del presidente de las Cajas Ahorro, presidente de Conservas Aragonesas S.A., vicepresidente de Fabricaciones Industriales S.A. y director de la Montañesa Sociedad Anónima. Además, ha sido editor de Anales de Economía y Economía Política y ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos: El Plan General de Madrid, Plan General de Zaragoza, Información Urbanística del Valle de Duero, Esquema del Plan Nacional de Urbanismo, Índices de Aprovechamiento del Suelo, Estudio de Mercado para el Centro Comercial de la Castellana, Evolución de la densidad del área metropolitana de Barcelona y análisis de viabilidad del mercado central de Madrid. Es doctor honoris causa por la International Academy, medalla de plata del SEU, Sindicato Español Universitario, y comendador de la Orden del Temple. Un aplauso, se lo merece.
Entrega el Premio Concordia 2014, don José Ángel Biel. Buenas tardes, queridos amigos. Los elogios que me ha hecho José Ángel son exagerados, claro. Pero por el respeto que le tengo y que él me tiene, porque es mutuo, se los agradezco como si fueran ciertos. Y yo estoy aquí en Alcañiz, he vuelto, después de jubilarme tras 74 años de cátedra, porque siento la obligación de hacer algo por mi pueblo, cualquiera que sea el que lo proponga. Izquierda, derecha, centro, me es igual. Lo que quiero es ayudar a Alcañiz y a Aragón. De forma que a la hora de pensar qué es lo que diría ahora en contestación a los elogios que me habéis hecho, y siguiendo un poco el camino que ha trazado José Ángel, quisiera hablaros de la concordia desde un punto de vista funcional. La concordia no es solo diálogo, acuerdo, consenso, que lo es, obviamente, pero es un diálogo ordenado, es un diálogo y un consenso a través de un proceso, especificando quién es el que debe hablar, quién es el que debe comprometerse, quién debe hacer tal y para qué se hace todo el proceso. La concordia se hizo para resolver el problema más gordo que tenía Aragón en aquella época, que era la falta de un rey durante 20 meses, que era crítico para mantener la integridad del reino. De forma que yo quiero destacar que cuando hablemos de la concordia hoy, tenemos que pensar en cuál es el problema más gordo del país, cómo hay que resolverlo y establecer una hoja de ruta indicando quiénes deben ser los actores, cómo deben comportarse en cada reunión, qué acuerdos se tienen que tomar, cómo pasarlos a otra cámara para resolverlos, etc. Una hoja de ruta muy bien establecida y muy clara con el objeto fundamental de resolver el problema más gordo del país. Vale. ¿Cuáles son las hojas de ruta que tiene este momento planteadas el país? Hay una hoja de ruta que es la reforma constitucional. ¿Para resolver qué? Pues los 3 temas institucionales básicos que se instauraron en la transición para hacerla viable. En la transición nos encontramos con que había que pensar si el país podría aguantar una liberalización democrática sin caer en los pecados que había cometido al principio del siglo. El país estaba aterrorizado acerca de las tensiones nacionalistas que subsistieron hasta el fin de la República. Estaba preocupado sobre si los diputados de las Cortes actuarían con la misma irresponsabilidad que actuaron durante la República. Y si, adicionalmente, se podría llegar a algún acuerdo de gestión de los recursos públicos que no estuvieran controlados por el oligopolio bancario existente en aquel momento, controlaban el 80% de los recursos financieros del país, como había sucedido en la República. Y por eso se hicieron la ley electoral y de partidos que se hizo, que garantizaba una disciplina férrea de los diputados. Por eso se hizo unas comunidades autónomas, café para todos, a fin de que el país aguantara la autonomía que se daba al País Vasco, a Navarra, a Galicia y a Cataluña, que luego se extendió para todos. Y luego, finalmente, se consiguió transformar, o se propuso transformar a las cajas de ahorro en bancos equivalentes a la banca tradicional,
controlados por consejos de administración, controlados por partidos políticos, sindicatos y partidos, a fin de que la financiación del país no estuviera controlada por los oligopolios financieros. Bien, todos los que intervenimos en este proceso sabíamos que estas medidas eran circunstanciales y que había que modificarlas a medida que fueran teniendo éxito. No se ha hecho. No se ha hecho y algunas consecuencias ya las hemos visto. Las cajas de ahorros que en su momento tenían, cuando yo era ayudante de Sinuese en la Confederación de Cajas de Ahorro, tenían el 20% de los recursos financieros del país, llegaron a tener el 80%. Pero sucedió lo que se había previsto cuando se hizo el planteamiento solamente con carácter circunstancial. Es que los partidos políticos, los sindicatos y la patronal pactaron con los corruptores de la construcción y dieron lugar a la catástrofe de las cajas de ahorro. Lo mismo puede suceder con la ley de partidos, con el sistema electoral y con las comunidades autónomas. Y por tanto, sí hay que producir con mucho cuidado y con mucha previsión de cómo hacerlo y qué hacerlo, sin tocar lo fundamental y lo que ha sido básico para el desarrollo del país. Sí hay que reformar la Constitución y sus instituciones importantes, con mucho cuidado. Pero ese es el tema más importante del país. Hoy en día hay otros que creen que no. El presidente del gobierno dice que es mucho más importante la política económica y que es mucho más importante no solo por razones de política social, sino porque el problema catalán es básicamente un problema económico. Cataluña mantiene la postura nacionalista porque la situación de Cataluña hoy en día es mucho peor que ha sido a lo largo de todo el siglo, y como no se pueden resolver los problemas sociales porque no tiene recursos, la burguesía catalana se echa la culpa a Madrid. Y eso, el presidente del gobierno tiene perfecta razón para decir que es necesaria hacer una recuperación económica. Ahora, la que está planteando el gobierno, la recuperación económica que está planteando el gobierno es una recuperación que los economistas llamamos coyuntural, es decir, de corto plazo. Efectivamente, la recuperación se inicia y la recuperación eventualmente en 4 o 5 años resolverá básicamente la parte más dolorosa del paro. ¿Pero eso es la política económica que necesita el país? Pues yo tengo que decirlo y lo diré cada vez más, lo diré en Zaragoza, lo diré en El Heraldo, lo diré en Madrid, lo diré en Barcelona. No. El país está ante un problema muchísimo más gordo que ni siquiera se ha mencionado en los círculos políticos e intelectuales del país. España está ante la tercera revolución industrial y se está retrasando miserablemente y creando un problema de subdesarrollo potencial tan grave como el que se produjo antes de la Guerra Civil. Desde 1960, el mundo desarrollado ha empezado una revolución de economía digital, con ordenadores, computadores, con teléfonos móviles, con iPad, con iPod, etc. Pero también con nanotecnología, con astrofísica, con robótica, más adicionalmente con biotecnología, revolución farmacéutica y adicionalmente con energías renovables y redes de comunicación eléctrica inteligentes. Todo eso se está haciendo en el mundo y nosotros estamos fuera de ello, absolutamente fuera. Hay un poco de tercera revolución industrial en el País Vasco y mucho más en Madrid y apenas nada en Cataluña. Y esto nos sitúa en una situación parecida a lo que nos ha pasado en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial y en la tercera revolución industrial. España en 1790-1800 tenía el mismo nivel de vida que el norte de Europa. Entramos en la revolución industrial, que se sitúa en Barcelona, y como consecuencia de las guerras napoleónicas primero, de los conflictos con las Cortes de Cádiz, de las guerras carlistas,
postergamos la adopción completa de la primera revolución industrial, la de la máquina de vapor, hasta cerca de 1870, cuando en el resto del mundo, en 1850, había empezado ya la segunda revolución industrial. Entramos con 50-60 años de retraso. Y ahí se produjo el primer subdesarrollo económico español y los conflictos sociopolíticos que de él se derivaron. Empezamos la segunda revolución industrial, la del motor de combustión, en 1870-1890, y la cola de la revolución primera, los tejidos de Cataluña, que de nuevo fracasó. ¿Por qué? Por las guerras de independencia de Cuba, de Filipinas, se perdieron los mercados españoles y España se retrasó una vez más. La segunda revolución industrial también. Y volvemos a recuperarla con algún éxito en la Primera Guerra Mundial. Como los demás no producían, empezamos a relanzar un poco la industria española. Y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, empezaron los conflictos sociales y la crisis política española, y terminó en la Guerra Civil, que retrasó una vez más la Segunda Revolución Industrial. Y volvimos a terminar la Segunda Revolución Industrial en el milagro español, en la década del milagro, de 1960 a 1973. Y estamos amenazados con volver al subdesarrollo de los años 60 o anteriores. Yo he vivido esa época, los años 50. He vivido las cartillas de racionamiento, he vivido el tren del Estaperlo, que salía de la estación de Alcañiz, iba a Tortosa con todas las mujeres con las faldas cubriendo cántaros de aceite, de patatas, etcétera, para Barcelona. No quiero volver a esa época. Ese es el problema que más me horroriza para mis descendientes. Y es algo que nadie piensa en ello, que no se discute. Esa es la hoja de ruta que tenemos que hacer. ¿Cómo volver a ser competitivos en la tercera revolución industrial? Para no tener que estar en una postura de dependencia económica y tecnológica con Europa como estamos en este momento. Bien, yo creo que lo que he hecho hoy ha sido confesarme de mis preocupaciones, transmitiéndoos por fidelidad y por afecto lo que creo que es importante en el país, a fin de que de alguna forma podáis anticipar el futuro y cubriros de lo que puede suceder. Muchas gracias. Desde luego las palabras del señor Lasuen son para reflexionar y para pensar mucho. Por favor, ahora pido a los dos galardonados que con los premios posen juntos, ¿de acuerdo? Venga.